Este tema no es un tema nuevo. Prácticamente desde el inicio del gobierno del compañero presidente, desde el momento que la oposición vio la importancia de la comunicación directa del compañero presidente con el pueblo, han buscado censurar su derecho de libre expresión, de comunicación, de información al pueblo de México. ¿Qué hubiese pasado si estas pretensiones autoritarias de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, que se ha montado en el compañero presidente permanentemente, que quería entrar en las mañaneras, que exigía un espacio y que sigue en esa dinámica y que, por cierto, no sé a qué vino ayer, porque todo lo que dicen que trató aquí lo estamos tratando, pues no hubiera venido, lo hubiera dejado que lo discutiéramos aquí, y tampoco no sé si le reclamaron el uso del emblema ilegalmente. Ahora que asaltaron la Embajada de México en Ecuador, ¿qué hubiera pasado si no hubiera ese espacio tan importante que ha venido construyendo el compañero presidente y que yo me atrevería a decir que ya es un patrimonio del próximo gobierno? Creo que sería un error no seguir, no continuar con esa práctica de comunicación con el pueblo. Es una herramienta que, frente a la cerrazón de los medios de comunicación, si hay un presidente, si hay un político que ha sido víctima de una campaña permanente de denuesto por décadas, ese se llama Andrés Manuel López Obrador. Ha tenido que enfrentar una y otra vez campañas de desinformación, de intriga, de mentira. El desafuero fue la culminación de esa campaña en 2006, que libró gracias al apoyo del pueblo, los fraudes electorales, los llamados a reprimir, todas estas cosas, las provocaciones permanentes que ha venido sufriendo, viviendo, y que él ha podido comunicar con la población con claridad el tamaño de los problemas y por dónde se pueden ir resolviendo. Y a unos meses de que se vaya, pretender que cierre ese espacio de comunicación, al que le dicen dictador, es su palabra la que temen. Lo quieren amordazado, lo quieren silenciado. Es evidente que él tiene que ser cuidadoso, y cada que este órgano o el tribunal considera que no lo está haciendo, pues le fincan ahí una medida cautelar. Pero pedirle que no hable, pues es el colmo del absurdo. Todos los medios de comunicación masivos están en nuestra contra, por más que Berta Xóchitl Gálvez Ruiz diga lo contrario. Y el único espacio que tenemos de defensa es el espacio que ha construido el compañero presidente, que es la mañanera. Y pretenden, al que le llaman dictador, pretenden que encima no hable. Reitero, que esté amordazado. Y se dicen demócratas. No, bueno, es evidente que este proceso electoral nos plantea una serie de retos y nos plantea una serie de tareas hacia adelante de modificación del marco legal. En otros países, como existe inclusive la reelección del Ejecutivo, del Presidente de la República, participa activamente en las campañas electorales. Aquí, con toda la historia que tenemos, ciertamente, se han venido construyendo una serie de marcos restrictivos, buscando evitar, en un régimen muy autoritario, que era el régimen presidencialista de las décadas pasadas, que esto no incidiera finalmente en la decisión electoral. Yo creo que el nivel de madurez del pueblo de México es muy fuerte, y bueno, la propia Berta Xóchitl Gálvez Ruiz quiso hacer no lo suyo, igual que yo, no son las desmañanadas, y entonces empezó a hacer sus ruedas de prensa al mediodía y no le funcionaron, porque no es que te pongas ahí a hablar y que te va a escuchar la gente y que logras la comunicación. Es todo un ejercicio político de acercamiento, de representación, de honestidad, de compromiso, que no cualquier político o política puede reproducir también, ciertamente. Con todo el tema que hay de Ricardo Salinas Pliego utilizando Televisión Azteca para estar golpeando permanentemente porque no quiera pagar sus impuestos, o cualquier tema que se quiera plantear, es legítimo que desde la presidencia el compañero presidente esté en comunicación y en debate. ¿Ha llamado a votar por Claudia Sheinbaum Pardo? No. ¿Ha llamado a votar por los candidatos de nuestra coalición? No. Bueno, ya querían prohibir el libro, ya solo les faltaba llamar a que lo quemaran. Es que los que se dicen demócratas están en una posición duramente autoritaria y no tienen justificación, no tienen ninguna justificación. Ni siquiera con las vueltas que le da el consejero Rivera, que quisiera, bueno, es que como está muy rudo que digamos que le prohibimos las mañaneras, pero veamos la forma de amordazarlo. Pues no hay. Nadie, no se pueden tomar medidas pensando que va a hacer no sé qué cosa si no comete ningún acto
ilegal, ilícito, ninguna falta, pues no tienen por qué adelantarse. La derecha está encantada con el discurso de que es una elección de Estado. Ahora resulta que el debate público es una elección de Estado. Ahora resulta que cumplir los compromisos de campaña es una elección de Estado. Ahora resulta que ejercer su derecho a presentar iniciativas de reforma constitucional es una elección de Estado. Ya hubiésemos querido vivir, cuando fuimos oposición, esas supuestas elecciones de Estado. Represión, persecución, recursos públicos, asesinatos, desapariciones forzadas. No, o sea, ha sido muy dura. Algunos son desmemoriados y cumplen aquí una función deleznable, como lo he dicho, apoyando a sus asesinos, a los que los reprimieron. No saben el profundo desprecio que les tienen. Por cierto, a Berta Xóchitl Gálvez Ruiz le da pena decir que es del PRIAN, que es candidata del PRIAN. Y entonces a los del PRI y el PAN también les da vergüenza y entonces dicen que son fuerza y corazón por México. Yo quisiera cerrar preguntándoles, es para una tarea. ¿El PRI es fuerza y el PAN es corazón? ¿O el PAN es corazón y el PRI es fuerza? No sé cómo está el asunto. Del otro partido ni hablo porque ni existe. Son los sepultureros del PRD y ya lograron su objetivo. Desaparecerá el próximo 2 de junio. Muchas gracias por su atención. Gracias. Hay una película que se llama Minority Report, donde supuestamente existe una policía que previene homicidios que van a cometerse en el futuro y impide que esto sucedan, y luego se demuestra que hay un fraude en este supuesto sistema a través de unos videntes. Y eso es lo que quiere hoy la oposición, justamente pretender sancionar algo que todavía no existe. Pretende censurar un acto social, un acto que tiene que ver con un derecho de la ciudadanía, de escuchar, de ver a su presidente, de saber de viva voz de él lo que piensa, su sentir, en un diálogo además que tiene el presidente y que es circular, con personas que muchas veces son detractores de su gobierno, que han ido ahí a cuestionarlo a la mañanera con, digamos, rudeza, de manera directa. Y él ha contestado, ha estado dando información y ha enfrentado todos los cuestionamientos que se le han formulado a lo largo de estos años. Ese ejercicio se ha arraigado en la sociedad. Es un ejercicio que la gente espera, busca, necesita para allegarse de información sobre el acontecer público en el país. No solo estamos hablando desde una perspectiva que pudiera considerarse minimalista de un acto de gobierno, no lo es. Es un acto social, es un acto connatural ya al México actual, donde el primer mandatario va, escucha, contesta, difiere, opina sobre temas del interés de todas y todos. Por eso el pretender censurar algo que tiene esa naturaleza es un ejercicio que, además de carecer de sustento jurídico, por lo que acabo de decir, justamente no puede anteponerse una determinación de carácter general a hechos futuros e inciertos. Es un caso que denota el temor. Toda esta sesión hemos visto intentos de la derecha, del PAN, del PRD y de sus partidos que integran la coalición por pretender que este órgano tome determinaciones que solo están encaminadas a tratar de paliar o de alguna manera minimizar el descalabro en el que están. Tienen un rechazo social, sus acciones en sus ámbitos de poder en las cámaras, diputados y senadores los han llevado a ese desastre, más todos los actos que han tenido como gobierno a lo largo de décadas que anteceden. Y por ello, lo que decía hace un momento la consejera Carla Humphrey, creo que pone mucha claridad sobre el tema. Hay que analizar caso por caso. Incluso hemos analizado aquí el caso donde se tergiversaron las palabras del presidente López Obrador, que incluso derivó en consecuencias administrativas porque fue una omisión de la Comisión de Quejas. Es por ello que lo necesario es que, si efectivamente existe una inconformidad sobre algo que suceda en cualquier ejercicio público, se analice por los cauces jurídicos y por los cauces legales, que son, en la mayoría de los casos, procedimientos especiales sancionadores. Puede haber otros, pero en materia electoral, el ordinario al que comúnmente se acude es el procedimiento especial sancionador. Es por ello que he escuchado yo las opiniones de la mayoría de consejeros, no sé si la mayoría o varios, al menos todos los que han hablado, han manifestado su intención de no acompañar esta propuesta que presenta la oposición por justamente no estar adecuada a los parámetros jurídicos, por carecer de lógica
y porque existen mecanismos jurídicos para atender si tuvieran alguna queja o inconformidad, como incluso se ha dado en algunas ocasiones donde han tenido la razón algunas veces y donde no han tenido la razón otras tantas veces, y alguna adicional donde se han falsificado los dichos del presidente. Es por ello que nuevamente esto nos refleja, nos evidencia la desesperación, y los entendemos, entendemos que, bueno, a partir del debate se hayan dado cuenta que ya están en, digamos, en una situación de desesperación y de desastre inminente. Ahí en esa rebatinga de ver a quién le toca algún pedazo es en la que están en lo interno. Bueno, pues ya será tema ahí de ustedes, pero no traigan aquí al Instituto Nacional Electoral asuntos que no tengan ni pies ni cabeza y que solamente vayan encaminados a pretender justificarse de los hechos que los pintan de cuerpo entero y que son los que lo tienen en el fondo de la preferencia electoral y rumbo al desastre en esta elección en junio. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputado Sergio Gutiérrez. Representante del partido político PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, adelante. Muchas gracias, Presidenta. De verdad que el resultado que tendrá la votación del día de hoy era, por desgracia, predecible. Hace muchos años que no miraba yo un acto de violación sistemática a la Constitución tan permanente por parte del Presidente de la República, del jefe de las instituciones. Y la negativa de este órgano de entender que estamos en un proceso nuevo de violación sistemática a la Constitución que no tenía precedentes, porque ningún presidente se había atrevido a violar la Constitución tantas veces como este. ¿Cuántas veces ha violado la Constitución el presidente en esta materia? En torno del 134 y del 41. Ustedes llevan el registro. Decenas de veces la Comisión de Quejas ha sancionado al presidente. El Tribunal Electoral ha confirmado esta sanción al presidente y el presidente vuelve a violar la Constitución al día siguiente. Cuando nos dicen que no podemos tratar aquí el tema porque presentamos una queja, es que tenemos que presentar una queja casi diario, puesto que el presidente todos los días en la mañanera vuelve a intervenir. De lo único que no nos van a poder acusar a nosotros es de que no hemos intentado colmar la vía jurisdiccional. No necesitamos que nos digan cuál es nuestra vía jurisdiccional. La hemos recorrido una y otra y decenas de veces, y hemos ganado, porque la Constitución está tan claramente redactada que no hay manera de interpretación distinta. Estamos ante un hecho terrible de convalidación de la inequidad electoral, por la vía, en este caso, de echarle la culpa al tribunal y de que esta autoridad, aunque ha actuado bajando mañaneras por decenas de veces, no puede dar el paso siguiente, que es suspender la actuación inconstitucional de ese ejercicio de propaganda electoral. El coordinador de campaña de Claudia es Andrés Manuel López Obrador, lo sabemos todos, nada más que eso está prohibido por la Constitución. Yo relataba la otra vez que yo fui secretario general del PRD 2005-2008 y esta reforma constitucional se hizo en 2007 y se integró una comisión de 10 personas que durante 5 meses negociamos esta reforma constitucional, producto de que el presidente de la República, Vicente Fox, hizo aproximadamente 4 o 5 declaraciones, no en un ejercicio de mañaneras que no tenía, que bajo ninguna circunstancia fue lo que hoy estamos viviendo, y nosotros elevamos enérgicamente nuestra voz para pedir la neutralidad del poder presidencial. Y este órgano ante CIFE tomó medidas y llamó a un acuerdo político a las partes, incluido al presidente de la República, antes de la reforma de 2007 constitucional. Ustedes hoy tienen más elementos que los que se tenía en el IFE en 2007, en 2006, más elementos constitucionales tienen ustedes y nos piden que sigamos reproduciendo quejas y quejas. Vamos a llegar a 100 y el daño está hecho, es irreparable. La elección no es equitativa, la elección tiene la clara intromisión del presidente. No deja de dar cierta tristeza que luchar tanto por instituciones democráticas terminemos ante el temor del enorme poder presidencial, de lo rencoroso que es, de las represalias que podemos tener, terminar viendo todos juntos la violación cotidiana, sistemática
de la Constitución por el presidente de la República, a quien se han roto las vestiduras por un tuit que duró 12 horas arriba de una candidata en una red social. Incluso la resolución fue un enérgico llamado a la candidata, y es imposible hacerle un enérgico llamado al presidente a que respete la Constitución. Un tuit, aseguran algunos en sus delirios, puso en riesgo la elección, y una actuación sistemática del presidente de violar la Constitución, eso no se sanciona. No podemos tomar una medida que corte de tajo esta actitud. ¿De verdad vamos a ser observadores de la violación sistemática de la Constitución por parte del presidente de la República y no hacer nada, no tomar medidas como las que se tomaron en 2006 sin facultades constitucionales, porque todavía no estaba la reforma al 134 y al 41. Claro que ya sabemos que vamos a ir al tribunal. Yo he planteado con nuestros amigos y con nuestra compañera Xóchitl que si el árbitro y el tribunal no van a tomar medidas, las tendremos que tomar nosotros. Yo no estoy de acuerdo en mirar impasible la violación sistemática. Y si la Constitución no nos ampara, y si los órganos electorales no nos amparan, tendremos que llamar a la sociedad mexicana de nueva cuenta a movilizar. Si yo fuera el candidato, que no lo soy ni lo seré nunca, yo me retiraría de la campaña. No hay un piso parejo y las autoridades no quieren poner piso parejo, y eso es muy triste para nuestra democracia. No nos vamos a retirar, vamos a ganar la elección, confiando en los ciudadanos que han salido a movilizarse en defensa de estas instituciones y de este marco constitucional que el presidente viola todos los días, y que nosotros decimos no podemos hacer nada, que ustedes dicen no podemos hacer nada. Nosotros algo haremos, pero con los brazos cruzados no nos vamos a quedar. Gracias, Guadalupe Acosta Naranjo. En segunda, adelante en primera ronda, diputado Mario Yergo. Sí, muchas gracias, presidenta. De nueva cuenta, muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos encontramos en esta sesión. Los representantes del PRI, del PAN y del PRD, pues han puesto a consideración de este Consejo General un proyecto de acuerdo que pretende suspender las conferencias de prensa matutinas de nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque a criterio de ellos pues se considera que son propaganda gubernamental y violentan el principio de equidad en la contienda. Nada más falso. Quieren callar a nuestro presidente porque es evidente que no saben a quién culpar del mal desempeño de su candidata, la señora X Gálvez, y desde luego también al resto de sus candidatos a puestos de elección popular. El proyecto de los partidos políticos en mención, desde nuestra opinión, pues resulta absolutamente infundado e improcedente, toda vez que este Consejo General, en términos del artículo 44 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el diverso 5 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, el Consejo General del INE no tiene competencia para ordenar tal solicitud, mucho menos suspender las conferencias matutinas, que en el marco de sus facultades constitucionales para informar al pueblo de México lo hace nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde luego que se trata de un acto de censura previa que se encuentra también pues prohibido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es oportuno también señalar que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo indirecto 28/2010, determinó que la libre manifestación y flujo de información, ideas y opiniones ha sido erigida en condición indispensable de prácticamente todas las demás formas de libertad, como un prerequisito para evitar
la atrofia o el control del pensamiento y como presupuesto indispensable de las sociedades políticas abiertas, pluralistas y democráticas. Sobre este tema también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, retomando las palabras de su homólogo europeo, ha señalado que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Desde luego que no acompañamos este proyecto de acuerdo y recordarle, creo que ya se nos fue el representante suplente del Partido de la Revolución Democrática, que efectivamente el uso del emblema del Instituto Nacional Electoral pues es un delito gravísimo. Escuchaba yo el posicionamiento o la intervención en una de las comisiones del consejero Arturo Castillo cuando se refería que el emblema del Instituto Nacional Electoral está registrado ante el INPI con el número de registro vigente 239-3555 y desde luego sostenía que era una violación al artículo 386 de la Ley Federal de la Propiedad Industrial, porque es una marca registrada. Y decía que también la multa por esta infracción pues era nada más y nada menos establecido en el propio artículo 388 de 250,000 UMAS, que hoy tiene un valor 2024 de 108 pesos con 57 centavos. Por supuesto que nosotros apelamos a que este órgano electoral pues tome las medidas conducentes porque existió una violación al ser utilizado no tan solo en esa publicación en redes, sino también, como lo consignaba nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña, lo volvieron a hacer poniendo en el back o en la mampara o como se llame, lo volvieron a hacer utilizando el emblema del Instituto Nacional Electoral. Por supuesto que es una falta gravísima. Y finalmente, volver a recordarle ya para concluir mi intervención al senador Emilio Álvarez y Casa Longoria, pues que no ha respondido si pertenece o no a la fracción parlamentaria del PRD, porque este cargo del que hoy tomó o rindió protesta, pues es un espacio que le corresponde única y exclusivamente a los representantes del Poder Legislativo, asignado